no querían, era muy fuerte. Y entonces, además de eso, no fue fácil para mí porque ese primer grupo, algunas de ellas, cuidado, me miraban así como por encima del hombro, ¿no? Como, ¿y esta enana qué es lo que nos viene a enseñar? ¿No? Porque además yo era más chiquita que ellas y más flaquita que ellas. Y bueno, tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que pasar muchísimas cosas porque realmente las condiciones físicas de aquellas niñas eran increíbles, ¿no? Subestimaban el trabajo que creían, porque tampoco lo conocían, que iban a hacer conmigo. Es decir, el trabajo de danza contemporánea. Claro, que no eran todas, afortunadamente habían unas niñas muy obedientes, pero sí habían algunas cuantas que eran líderes, además, que, bueno, tenían esta actitud. Yo para ese momento recuerdo que siempre me apoyé en la señora Franklin. Yo les preguntaba cosas y la señora Franklin siempre me decía como que yo no debía permitir nunca que las chicas me tutearan, por ejemplo. A mí esto me costó mucho entender por qué. Porque yo lo primero que hice al llegar fue decirles que me dijeran por mi nombre, que me llamaran por mi nombre, que no me dijeran profesora. Entonces, bueno, tuve que hacer muchas correcciones en el tiempo, tuve que aprender que era necesario, además pasar por encima de esas miradas, donde ellas se sentían que estaban como por encima de mí para hacer mi trabajo, ¿no? Y para poder como ganarme la confianza y el respeto de ellas. Y no fue fácil porque esas conductas en la clase, esa rebeldía que tenían algunas me decían simplemente que no querían hacerlo. O sea, ¿cómo hacer frente a alguien que te dice, no, no quiero, o sea, no quiero hacer la combinación, no quiero hacer esto? Era complicado. Entonces, en ese ambiente, yo tenía reacciones de todo tipo, de molestia, de incomodidad, de no saber qué hacer, de impotencia. Era, wow, era difícil. Pero bueno, poco a poco yo fui como pensando en lo que hice para afrontar todo esto, fui logrando que ellas pudieran progresivamente, eso sí, apreciar todo el trabajo de la danza contemporánea y de la técnica de contemporáneo. Porque, bueno, había algo que yo tenía que mostrarles que ellas podían aprender. Y ese algo era justamente la técnica de la soltura, ¿no? Que digamos que por haber hecho solo ballet no tenían algunas de ellas. Y para eso tenían que esforzarse y esforzarse mucho. Algunas eso les costó tomas en las rodillas, sino que les digan los niños que están presentes aquí. Les costó trabajo, sí, y tuvieron que encontrarse con que muchas cosas que creían que podían hacer no podían. El trabajo de piso de contemporáneo era fuerte, era rudo, se necesitaba como tener ganas para hacer algo que era tan difícil, al igual que en el ballet, solo que ellas desconocían e ignoraban toda esta parte, ¿no? Entonces se les hacía más difícil. Algunas, por ejemplo, se apuraban mucho, no prestaban atención, o como les decía antes, desobedecían. Yo fui encontrando como la manera, porque en ese tratar de conducirlas cometí muchos errores, ¿sí? Era difícil administrar sobre todo la rebeldía. Todavía me cuesta administrar esas cosas, pero bueno, he dado unos pasos, porque tenía como que transformar todas esas reacciones negativas en algo que les permitiera hacer el trabajo y aprender. Entonces era muy importante como encontrar una manera. Y una de las cosas que hice y que encontré como vía era que ellas, pese a todo eso, querían bailar. Entonces yo desde muy temprano empecé a hacer ensayos coreográficos. Les encantaba el hecho de la idea de bailar y bueno, y poco a poco fui encontrando, como les digo, el camino. Por ejemplo, yo proponía temas que eran temas que tenían que ver con la juventud, con el día a día, con cosas que eran cercanas para ellas,
Entonces, por ejemplo, las mandaba a escribir un texto y luego ese texto llevarlo a movimiento. Y bueno, por ahí en el vestuario también encontré otra manera. Recuerdo que en una oportunidad ellas odiaban el moño de ballet. Ellas odiaban el moño. Les mandé a todas a soltarse ese moño y hicimos una coreografía que se llamaba Espacio Vital, donde todas Yo, se hacían yo, peinados. yo quiero intervenir en este momento. Estaba nada más esperando este momento. O sea, A yo recuerdo que a mí no me tocaba contemporáneo. O sea, a mí de algún modo me adelantaron para ese año, pero ya ustedes habían hecho ese proceso. Ajá. Yo no soy del grupo de Sharon Márquez ni Valkyria, pero fui la única del grupo de Meili, de Aina, de Nindri, que entró a ser contemporáneo y no recuerdo por qué, pero ya esa coreografía estaba montada y a mí me tocó aprenderme ese lenguaje que era todo ese movimiento de cabello que a mí me encantaba, me encantó y me encanta. Y no la hemos remontado en la escuela porque no hemos tenido la cantidad de niñas para eso, pero me encanta esa coreografía. Entonces mi pregunta es, eh, claro, cuando yo entré a ese grupo eran como las mujeres, eran todas grandes. Y yo era como cuarto año, una cosa así, no me acuerdo, no estaban avanzados Ok. y me tocó plantarme allí. Y yo, además, me gustaba siempre ese trabajo fuerte. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue ese proceso creativo para una pieza tan distinta al ballet clásico? Y además, o sea, en nada por ningún lugar el ballet clásico. O sea, ¿cómo surgió esa coreografía? Que era lo que iba a mencionar ahorita usted, pues, de Espacio Vital. ¿Cómo fue enfrentar a las bailarinas de ballet clásico, que además eran unas tipas grandes, ellas eran unas muchachas, y para esa coreografía tan diferente a lo que es ballet clásico, zapatillas de punta, moño? Sí, bueno, te voy a referir lo que me recuerdo. Yo recuerdo que para esa época yo viajaba en metro y ya el metro estaba dejando de ser un espacio agradable para quienes transitábamos allí. La gente empezó como a empujarse. Fíjense que la coreografía se llama espacio vital, ¿no? Y recuerdo que a mí me generaba mucha angustia todo ese asunto quizás uno como bailarín siempre espera que respeten el espacio, que la gente no te invada. A mí me resultaba muy difícil eso de estar ahí con el gentío, que te empujaran. Y bueno, por ahí empezó a surgir una idea y luego yo les indiqué a las chicas que observaran en la calle esto de los espacios y cómo la gente entraba a tu espacio muchas veces sin pedir permiso y qué era lo que pasaba, qué era lo que se experimentaba. Todo el mundo coincidía con que se experimentaba algo como incómodo, desagradable, ¿no? No sé bien si para esa mandé a escribir un texto. Muchas partían de lo que era como sus interpretaciones, yo les hacía algunas preguntas, ellas escribían, y luego eso que escribían lo traducían en movimiento, ¿no? Digamos, era como, quizás no era literal, ¿sí? Porque todo el tema del cabello, te confieso que me vino como un gancho porque yo sabía que a ellas no les gustaba el moño de ballet. Y entonces yo dije, nada, yo las mando a soltarse el moño y me las voy a ganar a toditas. Y eso fue lo que hice. Entonces las mandé a soltarse ese moño, le pedí permiso a la profesora Isabel además para pintarles el cabello con pinta dedos, porque el día de la función se pintaron ese cabello de colores y ellas estaban todas felices. Lo que no habían podido hacer en años, lo estaban haciendo en la propia escuela de ballet. Y además tenían permiso. ¿Se imaginan lo felices que estaban? Entonces, bueno, eso lo hice como un gancho, pero todos los movimientos fueron creados y generados totalmente por ellas, totalmente.
mi modo de trabajar siempre fue como buscando a que el alumno creara, por decir así, generara su propia movilidad. Nunca impuse una manera concreta de moverse o les pedí que se movieran como yo. No, nunca. Siempre me interesó que encontraran su propia forma de expresarse. Entonces ellas, a partir de tareas muy concretas que yo mandaba, venían y me acuerdo que era como un desfile, entonces iba pasando cada una y me iba mostrando y yo iba tomando, vamos a tomar este movimiento de Gloria, vamos a tomar este movimiento de la otra, y así, iba poco a poco y así armábamos, digamos, la partitura de movimiento. Luego, bueno, todo el trabajo de la puesta en escena, como quien dice, y de los movimientos, lo hacía yo. Yo organizaba, digamos, el asunto. Pero siempre como tenía como base algo que si ellas agarraban, no sé, se agarraban todo el cabello y se lo subían así, eso no era simplemente subir los brazos y agarrarse el cabello, eso tenía un sentido y significaba algo. No importa si el público lo leía o no lo leía, lo podía interpretar o no, lo importante era que para ellas, a ellas les pasara algo. Y bueno, esa fue algo que mantuve desde el inicio. Pero esa no fue la primera coreografía. La primera coreografía fue Vaivén. Vaivén, que creo que la escuela la está remontando, porque vi unos videos por ahí, fue una coreografía que yo hice cuando estaba en la escuela del taller de danza. No sé si fue para el acto de graduación, pero era una coreografía que eran 3 bailarinas y una vez más estaba inspirada en lo que pasaba en la relación de bailarinas como estudiantes, ¿no? Se propiciaba para aquel momento, cuando yo estudié, mucha competencia que yo ahora veo que no tiene mucho sentido, porque en realidad la única competencia que yo veo válida es esa competencia con uno mismo. O sea, superar uno su propia, o sea, su nivel, pero respecto de uno, ¿no? No respecto del compañero. El compañero es el compañero y tiene su proceso, que es muy individual, así cada uno. Entonces, fomentar en los estudiantes eso era como algo que yo no quería repetir. Y bueno, siempre estaba como tratando de que el ambiente de la clase, ellas estuvieran como, no estuviera esto de por medio, ¿sí? Porque era algo que limitaba realmente. A mí me pasaba algo y era que me sentía como una afinidad con aquellas niñas que tenían dificultad, sobre todo cuando sentía que la dificultad venía de adentro. No era que no valorara a las niñas que tenían más condiciones, no, porque esas sí necesitaban orientación, no era la misma orientación que necesitaba aquella que tenía mayores dificultades. Entonces yo me identificaba además porque yo como estudiante había experimentado muchos temores. Yo comencé, o mejor dicho, vi cómo algunas niñas, luego de bailar cualquiera de las coreografías de contemporáneo, en donde yo les daba una responsabilidad con algún tipo de protagonismo, esas niñas florecían. O sea, eran niñas que habían pasado desapercibidas quizás en la clase de ballet por creer que no eran tan buenas como la que subía la pierna hasta aquí. Pero resulta que una niña así podía vivir intensamente la coreografía y la profesora no haberse dado cuenta. Y era hermoso de verdad ver la confianza cómo se iban transformando. O sea, era como que pasaban de ser silenciosas, calladitas, que nadie las viera, si nadie las veía mejor, a tener como luz propia, ¿no? Era muy bonito eso, o sea, y entonces eso reafirmaba el hecho que lejos de la danza contemporánea ser algo de segunda categoría, más bien era algo que podía aportarles mucho para su clase de ballet, porque luego cuando bailaban clásico tenían otra presencia. Claro, ya habían ganado mucho en seguridad, mucho en esos procesos. Entonces, bueno, las coreografías de verdad fueron gracias
y lo tengo que reconocer, a la profesora Isabel, que, bueno, que empezó viendo el éxito de Vaivén. Yo monté Vaivén, como quería que bailaran todas, y era un trío, monté un sexteto, hice una versión para un sexteto, y entonces hice como 3 elencos, para que todas pudieran bailar, ¿sí?